Bienvenidos amigos míos a su programa digital favorito, Cine y Entretenimiento, y las revistas digitales y podcasts de cine y entretenimiento, en donde encontrarán toda la información de la cultura pop, geek, otaku y otros temas de interés general de cine y entretenimiento. Y empezamos, y que disfruten del presente programa. Bienvenidos amigos míos a una cápsula más de cine y entretenimiento solamente en Orbe Promo, y les queremos agradecer a todos nuestros fanáticos y radioescuchas y oyentes por sus correos electrónicos y mensajes de texto por WhatsApp y Telegram, porque les agradecemos mucho su apoyo, ya que gracias a ustedes estamos en la cima y a su vez también estamos ya en el primer lugar de todos los medios de la radio digital por internet. Ahora bien, ¿ustedes saben qué es la película de Radical? ¿No lo saben? Se los diremos a continuación. Radical trata acerca de un profesor interpretado por Eugenio Derbez que quiere cambiar la educación en México, tirando ya por la borda y dejando en un segundo término, en un segundo plano, los métodos antiguos de la educación metódica y dejar que los alumnos aprendan por sí mismos, es decir, que sean autodidactas, amigos míos, y principalmente los alumnos se dan cuenta que pueden sacar mucho de su potencial. ¿Por qué, amigos míos? Porque el potencial ya lo tenemos cada uno de nosotros mismos, solamente falta explotarlo. Es el eslogan de la película. Y principalmente, amigos míos, durante todo el trayecto de la película vemos también la corrupción que había dentro de la propia institución administrativa y de los propios maestros en la realidad en la que nos refleja la película de Eugenio Derbez, en donde se tenían que pasar las respuestas para que les dieran bonos y a su vez también compensaciones y más prestaciones ordinarias y extraordinarias y el pago de su respectivo sueldo. Entonces, la verdad aquí es una verdadera lástima que todavía la autoridad administrativa, que es la máxima casa de estudios de la educación en México, haya incurrido y siga incurriendo en estas faltas de ética en general. ¿Por qué? Porque principalmente cuando su servidor estudiaba, ahí por los tiempos de primaria, secundaria y bachillerato, siempre nos vendían la idea de que la prueba enlace era para reprobar, que si no la pasabas, reprobabas el año. Pero ya con esto nos damos cuenta que nada más fue un acto total de corrupción para que entre los maestros se pasaran las respuestas, se les dieran sus bonos, sus compensaciones y sobre todas las cosas, amigos míos, también que recibieran sus prestaciones ordinarias y extraordinarias. Entonces, aquí principalmente la película de Eugenio Derbez es una crítica total y radical a la educación en general, porque ya hay varias cosas que tienen que cambiar, como cuáles, que ya se deje de memorizar y se ponga en práctica lo aprendido. O sea, de nada sirve que nos pongan a memorizar si no lo practicamos, en primer lugar. Dos, que el potencial de todos los niños y en general de jóvenes y adultos y adolescentes lo exploten en lo que ellos crean que son buenos, no en lo que la sociedad les imponga. Y tercer y último lugar, amigos míos, que la creatividad es un enemigo que todas las escuelas y todas las instituciones ven como un arma de doble filo en donde los niños no piensan. Ese es el argumento que principalmente está combatiendo la película de Eugenio Derbez, que nos tienen que maquinizar para
cursar una carrera universitaria y trabajar en el mercado laboral, tener una vida aburrida y sobre todas las cosas no pensar creativamente en todos los aspectos de nuestra vida, amigos míos. Entonces, principalmente, también la película nos habla acerca de las humillaciones de profesores a alumnos. También nos habla acerca de la delincuencia organizada y del crimen organizado dentro del sector educativo, que principalmente también tanto el gobierno y las instituciones públicas y privadas lo han permitido, pero desgraciadamente aquí principalmente dicen en México todo se puede, pero principalmente se están llevando una mala imagen, es decir, se están llevando una mala imagen de nuestro país que no es la correcta, y además hay que alejar a los niños, jóvenes y adultos y adolescentes de la delincuencia organizada y del crimen organizado como nos lo están mostrando en la película. Eugenio Derbez aquí resalta mucho en otro tipo de interpretaciones, de actuaciones, en donde ya lo vemos que ya está fuera de sus papeles cómicos y ya entra en un papel verdaderamente serio, porque él principalmente estuvo con los autores de la historia, con los profesores, con toda la institución educativa que sirvió para la historia, y de hecho la filmaron en ese lugar, principalmente en Matamoros. Y esto nos da a entender que la educación debe de cambiar, pero también aquí hablan de las humillaciones de profesores a alumnos. Aquí su servidor fue víctima de eso durante 10 años principalmente. Me callé esto y principalmente también amigos míos, no, no es bueno callar este tipo de humillaciones porque dejamos pasar el tiempo, dejamos pasar los años y principalmente cuando pudimos en verdad hacer algo, decidimos quedarnos callados para evitar que nos silenciaran, porque siempre nos amenazaban con que si tú decías algo, eh, te iban a sancionar, te iban a reportar con el director, y entonces siempre, siempre, siempre te amenazaban con la calificación. Es precisamente que si eres creativo, te amenazan con despedirte del trabajo y que esa era tu paga y que ya cuando trabajaras en un mercado laboral y social, el sueldo era tu paga. Principalmente su servidor, amigos míos, cometió el principal error de dejarse intimidar, de dejarse humillar por esta persona que principalmente me había dado ciencias, especialmente biología, física y química. Y principalmente, amigos míos, si un profesor los humilla, los intimida o principalmente los humilla enfrente de todo el salón de clases y a su vez también los amenaza con que nada más están aprendiendo para pasar y la verdad no están aprendiendo bien, no es cierto, porque principalmente su servidor ya se ha quitado la venda de los ojos y principalmente, al igual que todos ustedes también se los decimos, no están solos, pero aquí amigos míos les decimos, hay personas y profesores que humillan, intimidan y hacen sentir mal a los alumnos. En mi caso fue así. Tuve que cargar con esto durante más de 5 años y ya principalmente con la carrera de Derecho. Ajá, yo ya he sabido enfrentarme a este tipo de cosas, pero principalmente, amigos míos, no se dejen intimidar, no se dejen humillar, nunca se dejen pisotear ni por el profesor que les está dando clase. Si lo hace en frente de los demás estudiantes, de sus compañeros, denúncielo. O si los directores también se ponen en ese plan, denúncienlos. Pero si la autoridad administrativa de la educación en México no hace nada,
vayan a otras instancias, vayan a otras instancias en donde en verdad los escuchen, vayan, por ejemplo, a la CNDH, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, agoten todas las posibilidades para que ustedes obtengan justicia. Y es muy penoso esto, amigos míos, pero en secundaria, bachillerato y todavía en la etapa universitaria, su servidor sufrió bullying, acoso escolar. De hecho, hay un episodio que grabamos en nuestro podcast El Mundo del Derecho y Cicerones Corpus Juris Civilis, en donde hablamos de estas situaciones y principalmente les decimos, y gracias a esta película que hizo el actor Eugenio Derbez, por abrirnos los ojos y abrirle los ojos a la gente, principalmente a los estudiantes de los tres niveles, primaria, secundaria, bachillerato y universidad, que si ven ese tipo de conductas inapropiadas de profesores, directores, compañeros y estudiantes y alumnos, no se queden callados y los denuncien, porque aquí en México no tenemos la cultura de la denuncia. Y principalmente lo único que nos queda hacer es quedarnos callados. Principalmente, nadie debe de ser víctima del acoso escolar. Y a toda esa gente que está libre pensando que la vida iba a ser mejor para ellos, les está yendo mal por lo que hicieron, amigos míos. Por lo cual, no teman en denunciar. Si no denunciamos este tipo de cosas y de casos, la impunidad va a seguir en el sector educativo, tanto nacional y de manera federal. Y así ha sucedido en todo el mundo, amigos míos. No debemos de quedarnos callados, debemos de alzar la voz. Si no alzamos la voz, entonces la única manera en que triunfen mal es que los buenos no hagan nada. La única manera en que triunfe la impunidad es que la gente no haga nada. Ustedes ven una conducta que no es la adecuada en un salón de clases, con un profesor o con un director, denúncienlo inmediatamente. ¿Con quiénes? ¿Con sus padres o con las autoridades judiciales correspondientes? ¿Por qué, amigos míos? Porque ya el acoso escolar ya se puede demandar, ya se puede denunciar, porque ya ha habido ya varios criterios jurisprudenciales en donde ya se ha hecho hincapié en que si una persona es víctima de acoso escolar puede demandar y puede denunciar al profesor, a los profesores y principalmente a la propia institución educativa. Esto principalmente lo vivió su servidor y también lo está viviendo mucha gente. Y de hecho hablamos de esto en nuestro programa que ya les habíamos comentado con el episodio titulado El acoso escolar 2023. Escúchenlo y todo lo que se dice ahí es cierto, no lo estoy inventando yo y está conforme a una investigación de estadísticas y demás, porque lamentablemente las cosas se han dado así, no solamente es en México, es en todo el mundo. Y si son víctimas de esto, denuncien, 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 porque si no lo hacen, nadie lo hará por ustedes. Ahora bien, nos pasamos al tema de Napoleón Bonaparte. De hecho, su servidor fue junto con el equipo creativo de cine y entretenimiento, a ver la película de Napoleón Bonaparte. Ahora bien, hay varios aspectos que hay que resaltar de la nueva producción de Ridley Scott, director de Gladiador, Éxodo y demás, y de Robin Hood sobre Napoleón Bonaparte, con Joaquín Phoenix como Napoleón Bonaparte y Vanessa Kirby como Josefina, la esposa de Napoleón Bonaparte. Ahora bien, los puntos a resaltar de la película es que se nos muestra el pasado militar de Napoleón Bonaparte desde que fue general en la época de la Revolución Francesa, el 14 de julio de 1789, lo que se denominó como la era del terror, la época del terror. Y aquí principalmente Francia, que todavía estaba
bajo una monarquía y que posteriormente con la Revolución Francesa se da por finalizada esa monarquía el mismo 14 de julio de 1789, amigos míos, Napoleón Bonaparte ya era comandante y general y subsecuentemente, principalmente el gran Robespierre, el gran general Robespierre y comandante Robespierre, quería seguir utilizando la guillotina como un castigo ejemplar ante aquellos insurrectos o ante aquellos generales y militares franceses que se atrevieran a desafiarlo, a lo que ya los franceses, generales franceses y demás miembros del Senado francés, junto con Napoleón Bonaparte, ya estaban viendo que la guillotina ya había cumplido su cometido, por lo que ya se debía de restaurar la república. Pero ¿qué pasa aquí, amigos míos? Que esta época del terror, esta era del terror duró de 1789 a 1799. Si principalmente echamos cuentas, es decir, si hacemos una cuenta aquí, amigos míos, principalmente, ahorita les decimos, ajá, cuántos años pasaron de 1799 a 1789. Pasaron exactamente, amigos míos, 10 años desde que empezó la Revolución Francesa con la época del terror y finalizó en 1799 cuando Napoleón Bonaparte hace el golpe de Estado junto con su hermano José Bonaparte, se reinstaura el imperio, es coronado emperador junto con Josefina, en donde ya se debía de tener a un descendiente del imperio francés, por lo que aquí, amigos míos, también se ve el romance y amor tóxico que principalmente estaban teniendo tanto Napoleón Bonaparte y Josefina, lo cual terminó en un divorcio porque no podía embarazarse y posteriormente Napoleón Bonaparte tiene un hijo con Helena para tener una descendencia. Ahora bien, esta parte de Napoleón Bonaparte que nos refleja Ridley Scott también nos resalta su vida militar, su vida romántica con Josefina y posteriormente con Helena y su vida militar. Él hizo expediciones a Egipto y a su vez también cuando entró el periodo desde 1799 a 1821, cuando ya había sido coronado emperador, tuvo grandes campañas militares en contra de Gran Bretaña y Reino Unido, en contra de Inglaterra, en contra de Francia y en contra de Rusia. Entonces, para demostrar que Francia seguía siendo la más poderosa de todas las naciones, él con sus estrategias militares en donde él veía que el enemigo, al descuidarse, podía atacarlo de frente. ¿Por qué? Porque Napoleón era un gran estratega militar. Eso es lo que se resalta en la película de Ridley Scott, Napoleón. Pero principalmente, amigos míos, todas estas batallas se le conoce en el periodo siguiente, las guerras napoleónicas, que son desde el año de 1799, cuando lo coronan emperador, hasta el año de 1821, cuando fallece. Y principalmente fue un gran estratega militar porque él veía el punto medio del enemigo, veía sus debilidades y las utilizaba a su favor para obtener grandes victorias. A este periodo, como ya habíamos comentado y dicho previamente, se les conocen como las guerras napoleónicas. En todas estas guerras,
y conforme a las coaliciones que se estaban formando, es decir, entre Francia y otras naciones, principalmente ya Gran Bretaña veía a Francia como un enemigo totalmente devastador por las grandes estrategias militares de Napoleón Bonaparte. De hecho, también Rusia ya veía a Napoleón Bonaparte como un peligro, al igual que Gran Bretaña. Y a su vez también, amigos míos, también la propia Francia ya estaba viendo a Napoleón como un enemigo también. Pero lo que no se puede negar es que Napoleón Bonaparte le dio mucho renombre a Francia por las estrategias militares que él formalizaba y materializaba en el campo de batalla. Principalmente las diversas coaliciones que se formaron fueron la de Inglaterra, la de Francia y principalmente de otras naciones que estaban en contra del poderío de Napoleón Bonaparte y de Francia. Y principalmente esto nos dice una sola cosa, que nunca subestimes a tu enemigo porque no sabes con qué cara de la moneda va a jugar sus cartas. Y de esto, amigos míos, nos habla mucho la película de Napoleón Bonaparte, en donde se resalta su vida militar, su vida amorosa y sus estrategias militares. Y de igual manera también, amigos míos, se nos hace mucho hincapié en la derrota en su batalla, en la batalla de Waterloo, que perdió en contra de los rusos. Y de esta manera, amigos míos, todo esto nos da a entender que Napoleón Bonaparte fue un gran estratega militar y que principalmente le dio a Francia mucho renombre y principalmente cometió los mismos errores que se cometieron durante muchos años en los reinos de Luis XIV, XV, XVI, XVII y XVIII, porque principalmente, o sea, si ya se derrocó una monarquía, se instaura un imperio y quieres precisamente volver a lo mismo, ahí fue en donde los franceses se dieron cuenta que habían soltado a una bestia y ya era imposible controlarla nuevamente. De hecho, en el año de 1821, Napoleón Bonaparte se autoexilia a la isla en donde él había nacido, en Córcega. Napoleón había nacido en esa isla y al autoexiliarse en el año de 1821, muere. Y es aquí, amigos míos, que la película resalta muchas de estas cuestiones, tanto militares, navales, estrategias, que él había idealizado y formalizado y materializado para ganar las grandes batallas que ya les habíamos comentado anteriormente. Y de hecho, Austerlitz es una de las grandes batallas que Napoleón tuvo, principalmente en contra de Rusia y en contra de Inglaterra. Y aquí, amigos míos, les decimos qué piensan acerca de toda la vida de Napoleón Bonaparte. De hecho, también una de las principales herencias de Napoleón Bonaparte que tenemos en la actualidad es el Código Napoleónico que promulgó, fundamentó y motivó entre los años de 1814 y 1815 y que sirvió de base para nuestro Código de Comercio actual. Entonces, Napoleón Bonaparte dejó un gran legado de estrategias militares y a su vez la del gran derecho romano germánico que vive hoy en la actualidad y que está vigente en nuestros días. Y también les queremos comentar que ya se confirmó que habrá una versión de más de 4 horas y media de Napoleón Bonaparte en Apple TV Plus próximamente. Puede que se estrene a finales del presente año o a principios del siguiente, amigos míos. Y aquí les decimos, nuestra conclusión final es que Napoleón Bonaparte hizo grande a Francia debido a sus estrategias militares,
porque fue un gran estratega militar, ha sido un gran personaje histórico que ha sido totalmente comentado tanto por historiadores universales, franceses, mexicanos y de todo el mundo, porque resalta su mayor liderazgo que tuvo Francia en todos los tiempos. Y de hecho, no ha habido otro general igual a Napoleón Bonaparte, porque Napoleón Bonaparte es único. Por lo que les decimos, amigos míos, vayan a ver la película de Napoleón Bonaparte y esperen próximamente la película de 4 horas y media, la versión del director de Ridley Scott de Napoleón Bonaparte. Ahora bien, queremos aprovechar también esta situación benéfica, buena y principalmente intensa, explosiva y colosal para decirles lo siguiente, amigos míos. También estamos ya preparando una historia de la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI, Agencia de Detectives Siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y el mundo de la historia universal y de México, y otros temas de interés en general, en donde se tiene de protagonista al propio el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y al mundo de la historia universal y de México, y otros temas de interés en general, en donde resuelve casos en base a su propia metodología, que es principalmente resolver los casos de una manera rápida, pronta y expedita y sin retrasos, e informando a sus clientes, pero también él es fanático de las cosas de la cultura pop, geek, otaku y más, Star Wars, Dragon Ball, One Piece y Naruto. Ya la primera y segunda parte ya están publicadas y principalmente se van a convertir en grandes éxitos literarios solamente si ustedes las apoyan, y a su vez también ya se publicó la segunda parte de The Dragon Warrior, el guerrero universal y multiversal de todos los tiempos, amigos míos. Y a su vez también, amigos míos, les pedimos apoyen estas historias de Dragon Warrior y la Agencia de Detectives Privados de Derecho y de Historia, porque sin su apoyo no podrá ser posible que las sigamos haciendo. Y a su vez también esta agencia Detectives Privados Siglo XXI, el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y el mundo de la historia universal y de México y otros temas de interés en general, sí existe, la pueden encontrar conmigo, con el mundo del derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y el mundo de la historia universal y de México, y otros temas de interés en general, Agencia de Detectives Privados Siglo XXI y o Agencia de Detectives Siglo XXI, al siguiente número telefónico, WhatsApp y Telegram, y número telefónico 5544-517973. Llevamos las materias generales del derecho en general, civil, mercantil, penal, laboral, familiar, derecho administrativo, Conducef y principalmente ante la Profeco. Y a su vez también van a ser éxitos literarios muy grandes, explosivos y colosales. Pero a su vez también, amigos míos, les comentamos lo siguiente. De ustedes depende que nos apoyen y nosotros les damos nuestro valor agregado y ustedes les dan el suyo propio, es decir, su propio valor agregado, para que podamos seguir con estas historias. Y a su vez también, ¿a qué queremos llegar con esto, amigos míos? Con la historia de Dragon Warrior, como ya habíamos comentado, es una historia de acción, aventura y de artes marciales en general, y de superación y de motivación personal, en donde este guerrero universal y multiversal tiene que sobrepasar todas las circunstancias de la vida para ser el mejor guerrero universal y multiversal de todas las galaxias, de todos los cosmos y sobre todas las cosas de todo el universo mismo. Y ahora bien, con The Dragon Warrior no se transformará en ningún animal, sus poderes los obtiene de las
propias artes marciales. Por supuesto, nos basamos en Street Fighter, Mortal Kombat y demás. Nunca se hará malvado. Él siempre tendrá esos tintes de oscuridad que lo inciten a volverse una persona mala y llena de oscuridad, pero estamos construyendo eso todavía, amigos míos, y no se va a transformar en ningún animal porque nuestra historia queremos que sea totalmente original. Nos estamos basando principalmente en Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken y demás cuestiones de la cultura pop, geek, otaku y más. Y será una gran historia que será un completo éxito literario, por lo que les pedimos que nos apoyen y principalmente no dejen de apoyar estas historias, que serán totalmente explosivas, colosales, estruendosas y estrepitosas, y sobre todo sensacionales. Y en el caso de las historias de detectives de derecho y de historia, compártanlas porque tienen muchos casos que suceden en la vida real y también casos ficticios, pero también, amigos míos, el hecho de que ustedes hayan estudiado otra cosa no los priva de lo que les gusta de la cultura pop, geek, otaku y más. Con eso yo quiero demostrar que aunque tú seas ingeniero, arquitecto, seas abogado o seas un detective en la vida real, porque ya habíamos comentado que los abogados somos detectives en la vida real, principalmente, amigos míos, el hecho de que tú seas un profesionista no te exime y no te desliga de lo que te gusta a ti, de la cultura pop, geek, otaku y más, Dragon Ball, One Piece, Naruto. Eso se queda para siempre porque fue con lo que tú naciste. Entonces, aquí, amigos míos, les comentamos, apoyen esas historias porque sin el apoyo de ustedes no podremos seguirlas haciendo. Y a su vez también, ¿en dónde pueden encontrar todo esto, amigos míos? Las historias de The Dragon Warrior las pueden encontrar en las revistas de cine y entretenimiento y The Dragon's Warriors of the World and Cosmos 9303, en Spotify, Audible y más. Y las historias detectives de derecho y de historia las podrán encontrar en nuestros programas de radio por internet, El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis, y El Mundo de la Historia Universal y de México, y otros temas de interés en general. Y búsquennos en todas nuestras plataformas de audio digitales y en todas nuestras redes sociales habituales, y podrán comunicarse con nosotros al correo electrónico de dragonwarrior9303@gmail.com, y a su vez también al WhatsApp y Telegram 5544517973. Y no se los deben de perder por nada en el mundo, amigos míos, y muchas gracias por todo y por su apoyo, ya que gracias a ustedes obtuvimos grandes cantidades de audiencia en general de todos los programas de cine y entretenimiento y otros, y de derecho e historia. Muchas gracias por el apoyo, que tengan una feliz Navidad y un próspero año nuevo 2024. Hasta pronto, amigos, y cuídense mucho. Atentamente, The Dragon's Warriors, cine y entretenimiento y más. Hasta pronto, y no olviden compartir y suscribirse. Atentamente, The Dragon's Warriors y cine y entretenimiento y El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general, y la Agencia de Detectives Privados Siglo XXI y Agencia de Detectives Siglo XXI, El Mundo del Derecho y Cicerón Corpus Juris Civilis y El Mundo de la Historia Universal y de México y otros temas de interés en general. Esperamos que el presente programa, amigos míos, haya sido de su preferencia y agrado. Esperamos que nos escriban sus comentarios, dudas y sugerencias y nos digan qué les pareció el presente programa, y nos podrán encontrar, sintonizar y contactar en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y YouTube como Cine y Entretenimiento, ya que en Cine y Entretenimiento encontrarán las últimas novedades de la cultura pop, geek, otaku y más. Y nos vemos la próxima semana en su espacio digital favorito, Cine y Entretenimiento.